A ver, chicos, estábamos hablando que la clase de hoy lleva por título la oración simple. Y todos conocemos que la oración simple está dividido en sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Muy bien. La primera parte que vamos a estudiar hoy lleva por título el sujeto. ¿Sí? El sujeto. Miremos lo que es. Es el elemento de quien se predica, o sea, de quien se habla, de quien se dice algo en la oración. En otras palabras, en otras definiciones, conocemos nosotros al sujeto como la persona, animal, cosa de quien se dice algo, ¿cierto? Esa es la definición de un sujeto, es el elemento, es el ser de quien se dice algo, de quien se predica algo. ¿Dónde? Dentro de la oración. Este sujeto tiene clases. Dentro de ellas, nosotros podemos conocer al sujeto simple, que aquí lo ven, al sujeto simple, y conocemos también al sujeto compuesto. ¿Cuántas clases tenemos? Sujeto simple y sujeto compuesto. ¿Qué es el sujeto simple? Dice que consta de un solo núcleo. Muy bien. Cuando tú observas dentro de una oración al sujeto, tú tienes que identificar que este sujeto tiene uno o varios núcleos. Si tiene uno, se le llama sujeto simple. Si tiene más de un núcleo, se le llama sujeto compuesto. Como dice acá, consta de dos o más núcleos. ¿Sí? Entonces, ya recordamos qué es el sujeto simple y compuesto. ¿Está bien fácil? Muy bien. Vamos a imaginar, si decimos, Fiorella está preocupada por sus notas. Fiorella está preocupada por sus notas. Retrocedo. ¿Quién es el elemento de quien se predica? ¿De quién hemos estado hablando? Contesten. ¿Tienen el audio? De De Fiorella. Fiorella. Bien. De Fiorella. Entonces Fiorella es el sujeto. Ahora, ¿qué clase de sujeto es? ¿Qué clase de sujeto es Simple. Fiorella? Simple. Simple, muy bien. Es simple porque consta de un solo núcleo. Ahora, si yo digo, Fiorella y Ana conversan sobre la clase de lenguaje, ¿qué clase de sujeto sería? Compuesto. Compuesto. Compuesto, muy bien, compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque tiene más de un núcleo, ¿cierto? Listo. Observen aquí ahora. También nosotros tenemos y conocemos sobre el sujeto expreso y el sujeto tácito. Sujeto expreso y sujeto tácito. ¿Qué es el sujeto expreso? Dice, es aquel que está presente en la oración. En otras palabras, tú lo ves. Al sujeto expreso, tú lo ves.
está de manera explícita. En cambio, el sujeto tácito está sobreentendido en la oración. ¿Qué significa eso? Que no está presente en la oración. Está de manera implícita, o sea, no está, pero se sobreentiende. Yo digo, ella es la más inteligente de todos. ¿Qué clase de sujeto es? Expreso. Expreso, porque está presente ella, ¿cierto? Y si yo digo, comen arroz con pollo, ¿qué clase de sujeto es? Tácito. Tácito. Tácito, porque se sobreentiende. Ellos comen arroz con pollo, pero no está ellos, no está. ¿Se sobreentiende? Sí. Muy bien, se sobreentiende. Luego tenemos el sujeto activo. Mira aquí, sujeto activo y el sujeto pasivo. Sujeto activo y sujeto pasivo. Presta atención aquí. ¿Cuándo le llamamos sujeto activo? El sujeto realiza la acción de la oración. El sujeto activo es el que realiza la acción. Lo que hemos dicho. Ellos comen arroz con pollo. Ese sujeto es activo. Fiorella está preocupada por sus notas. Sujeto activo. ¿Sí? Miren acá. ¿Cuándo es pasivo? El sujeto es el que recibe la acción, expresada por el verbo, ¿sí? En voz pasiva. Yo te pregunto, ¿conoces algo de estos dos? ¿Has tenido referencia o no? ¿No recuerdas? Díganlo ahora para poder aclararlo mucho mejor. A ver, ¿quién lo dice? ¿Sí lo conocen? Díganlo, díganlo, tienen el micro. Tienen el micro. Chicos, si no me dicen nada, yo voy a preguntar porque parece que sí lo conocen. Observen el ejemplo. Ejemplo, ¿sí? Ahí está. Miren, los policías atraparon al ladrón. ¿Qué tipo de sujeto tiene? Activo, activo. ¿Por qué? Porque es el sujeto, acá está, ¿cierto? Es el sujeto el que realiza la acción. Los policías atraparon. Realiza la acción, ¿cierto? Muy bien. Si tú quieres ir un poquito más allá,
Tú sabes que esto que está aquí, los, es el artículo, ¿cierto? Tú sabes que atraparon es el verbo, ¿cierto? Y tú sabes que al ladrón es el objeto directo, pero también sabes que al es una contracción gramatical y ladrón es un sustantivo. ¿Sí o no? Obvio que sí. Aquí tenemos de color negrito al objeto directo. ¿Está bien? En este caso, en esta oración, dice que es activo. ¿Por qué? Porque el sujeto realiza la acción. Ahora, observa. Mira, en este caso lo voy a volver a pintar. A ver, acá vamos a dejar el blanco mejor, para que puedan identificar todo. Listo. Miren la diferencia. ¿Por qué sujeto activo? Porque realiza la acción. En este caso, este que está aquí es sujeto pasivo. El que era objeto directo ha pasado a ser sujeto pasivo. ¿Por qué, profesor? Porque recibe la acción. Ya no realiza, ahora recibe. Fue atrapado, recibe la acción. ¿Qué más dice? Expresada por un verbo en voz pasiva. ¿Cuándo es voz pasiva? Mira, aquí está. Fue atrapado. Y este que era el sujeto activo, ¿se acuerdan de esto? Ahora pasa a llamarse agente. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muy bien. Para continuar, tenemos que ver nosotros también la estructura del sujeto. Vamos a recordar su estructura. Todo sujeto tiene un núcleo, ¿cierto? Es la palabra más importante y de la que dependen los modificadores. Es un sustantivo o palabra sustantivada. Aquí está. Dice que en la estructura del sujeto está formada por un núcleo y también puede tener modificadores. ¿Qué es el núcleo? Es la parte más importante del sujeto. ¿Y quién puede ser? Un sustantivo o una palabra sustantivada. Aquí tenemos el ejemplo. Los peruanos somos una sola fuerza. Tú sabes que el sujeto es todo esto. Todo esto es el sujeto. ¿Sí o no? Muy bien. Pero el núcleo del sujeto sería el sustantivo. Ese es el núcleo. ¿Por qué, profesor? Porque es un sustantivo. Acá lo dice. Aquí lo dice. ¿Sí o no? Cierto. Muy bien. Muy bien. Dice también, a ver, Wilber, dime. Profesor, ¿y los qué vendría a ser? Ah, muy bien. Muy buena pregunta. Hemos dicho que los peruanos es el sujeto, ¿cierto? ¿Cierto?
Muy bien. Peruanos es el núcleo y los es un modificador. En este caso, un modificador directo. ¿Sí? Ahora vamos a aprender del modificador directo. Para que recuerden, miren acá. Escuchen. El modificador directo es el adjetivo o determinante. ¿Ven? Es el adjetivo o determinante que acompaña directamente al núcleo. Que acompaña directamente al núcleo. Mira, dice directamente a quién. Al núcleo. Acompaña directamente al núcleo. Si tú observas, los es un determinante artículo. Este determinante artículo acompaña directamente ¿a quién? ¿A quién? Al núcleo. Al núcleo. ¿Quiénes pueden ser modificadores, profesor? Los determinantes, que ya lo vistes aquí, o también los adjetivos. Los adjetivos. Observa aquí. Observa aquí. Observa. Las entidades privadas y los locales, dice, las entidades privadas y los locales estatales recolectaron víveres para todos los damnificados de este fenómeno. ¿Cuál es el sujeto, profesor? Todo lo que tú ves aquí es el sujeto. ¿Cierto? ¿Cierto? Yo te pregunto, ¿qué tipo de sujeto tiene? ¿Qué clase de sujeto tiene? Compuesto. Compuesto. Muy bien. Voy a pintarlo así. Entidades es un núcleo. Locales es otro núcleo. ¿Sí o no? Sí. Ahora, yo te pregunto. Las es un determinante. ¿Será modificador directo? Sí. Privadas, que es privadas, que es un adjetivo. ¿Será modificador directo? Sí. Los, que es determinante, ¿será modificador directo? Sí. Estatales, que es adjetivo, ¿será modificador directo? Sí. ¿Ok hasta aquí? Listo. Está fácil, ¿no? Y por último, miren aquí. Vamos a ver al modificador indirecto. Mira lo que dice acá. ¿Se une a quién? Al núcleo. Tú preguntarás, profesor, pero usted está diciendo que el directo también se une al núcleo. Directamente. Mira acá dice, se une al núcleo por medio de enlaces que son preposiciones. Aquí está el truco. ¿Cómo darnos cuenta que es modificador directo o modificador indirecto? Observa. Cuando está unido al núcleo de manera directa, es modificador directo. Cuando está unida al núcleo por medio de una preposición, es modificador indirecto. Aquí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Las donaciones de todo el mundo. Donaciones, tú sabes que es cierto.
¿cierto? Núcleo. Miren acá. Miren acá. ¿Ya se fijaron? ¿Se fijaron esta? ¿Qué es? ¿Qué es? Respondan, ¿qué es? Una Preposición. preposición. Muy bien, es una preposición. Quiere decir que todo esto, ¿qué será? Modificador indirecto. Obvio que sí, modificador indirecto. ¿Está claro? Listo. Al final tenemos la aposición. Esto es bien fácil. Es un sintagma nominal. Es un sintagma nominal que explica o especifica el significado del núcleo del sujeto. En otras palabras, va a hablar del núcleo del sujeto. ¿Quién? La aposición. Observa aquí el ejemplo. Julián. Julián es el núcleo. ¿Cierto? Muy bien. Acá está B. Núcleo. Dice que la posición va a explicar o va a especificar el significado del núcleo. Aquí está el núcleo. Observen acá. Un estudiante de cuarto año. En este caso, ¿qué está haciendo? Está especificando quién es Julián. Por tanto, esto será aposición. Esto será aposición. ¿Está bien? Un dato más o un truco más. Casi siempre, la aposición va entre comas. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Hasta aquí hemos aprendido sobre la oración simple y hemos visto que la oración simple se divide en sujeto y predicado, ¿cierto? Sujeto y predicado. Ahora, este sujeto que hemos estudiado ahora nos dice que es aquel elemento, ¿cierto?, al que se le predica dentro de la oración. En otras palabras, es la persona, animal o cosa de quien se dice algo, de quien se habla algo. También hemos estudiado sus clases: simple, compuesto, expreso, tácito. ¿Qué más hemos estudiado? Hemos estudiado la estructura, recuerden, la estructura. Y dentro de la estructura que hemos visto, perdón, también hemos estudiado el activo y el pasivo, no se olviden. No se olviden. También hemos visto la estructura del sujeto, en la cual está el núcleo, modificador directo, modificador indirecto y aposición, ¿cierto? Hasta aquí, ¿hay algo que desea que se vuelva a explicar? ¿Ha estado bien claro? Listo. Aquí me dicen, por ejemplo, los modificadores. No te olvides, Changa, los modificadores son modificador directo y modificador indirecto. También está la aposición. El modificador directo, su propio nombre lo dice, modifica directamente ¿a quién? Al núcleo. El modificador indirecto modifica al núcleo, pero lleva preposición. Es enlazado por la preposición. Y la aposición explica
específica sobre el núcleo del sujeto. Muy bien, chicos. En este momento ustedes me van a elaborar un mapa conceptual de todo lo que hemos visto en la clase. Ahora, ¿sí? Te voy a dar un tiempo para que lo puedan ustedes elaborar. Mapa conceptual, ¿sí? Tanchiva, por favor, retire esa imagen que tiene ahí, por favor.